¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta sesión en donde les estaré platicando sobre un complemento muy útil dentro de SolidWorks con el cual podrán determinar si los componentes plásticos que ustedes diseñan podrán ser fabricados de manera óptima mediante un proceso de inyección de plástico. Entonces, el modelo que voy a diseñar para este caso de estudio es el que podemos observar en la zona gráfica y el cual asemeja una carcasa para una secadora que tomaremos como referencia para que posteriormente, una vez que se ha terminado la etapa de diseño, nosotros podamos determinar las condiciones óptimas de proceso para esta pieza y podamos detectar posibles defectos que ocasionen problemas durante el ciclo de inyección. Entonces, tomando como referencia el siguiente bosquejo o plano 2D, comenzaré a realizar el diseño del componente plástico y finalizaré simulando el proceso de inyección. Y bueno, una vez finalizado el diseño del componente plástico, el siguiente paso será simular el proceso de inyección para validar si nuestra pieza cumple con los requisitos mínimos para que pueda ser inyectada
durante el proceso de inyección. Entonces, típicamente comenzamos generando una malla en la cual se toma como referencia la pieza o la cavidad, que en este caso es la forma en que la representa SolidWorks. Así que voy a seleccionar la cavidad y voy a generar una malla de manera automática, pero voy a asignar algunos refinamientos locales, por ejemplo en estas partes que tengo estos redondeos y en los redondeos de la parte externa de la pieza. Generamos la malla. Al finalizar obtenemos como resultado una malla en donde podemos observar cómo perfectamente se definen las áreas que tendrían una especie de redondeo, igual aquí en la parte superior. Continuamos nuestro proceso en donde podemos observar como siguiente etapa un sumario que nos muestra las características principales que tendría nuestra malla. Y de hecho nos puede ofrecer información para saber si tenemos que repararla o hacer una edición en especial, la cual la podemos realizar con estas herramientas o estas opciones que tenemos en la parte inferior. Además de asignar la malla, voy a asignar un material. Este material lo voy a ocupar o lo voy a seleccionar dentro de la base de datos que ya viene predefinida o cargada dentro de SolidWorks, así que voy a utilizar un material genérico, que en este caso es un policarbonato. Después voy a asignar algunos parámetros de proceso únicamente para la etapa de llenado. Aquí podemos observar en la parte lateral cómo ya se encuentran asignadas algunas temperaturas y criterios como la temperatura de transición vítrea, y lo único que nosotros asignamos o podemos modificar de una manera manual es, por ejemplo, un límite de presión máxima de inyección, y también podríamos asignar un valor para la fuerza de cierre. Adicional, podemos modificar más opciones, que en este caso son ya opciones que utilizamos más cuando hacemos un estudio o un análisis también de la etapa de empaquetado y sostenimiento. Pero en este caso, como solo vamos a realizar un estudio de llenado, con estos ajustes sería más que suficiente. Como último paso vamos a colocar el punto de inyección, así que vamos a seleccionar dentro de la sección de condiciones de contorno la parte de punto de inyección, y necesitamos ver el mallado de la pieza para poder asignar la localización de este punto. En realidad se puede hacer de forma manual y de forma automática. Por ejemplo, aquí le indico a SolidWorks que lo coloque de manera automática. Lo coloca en una posición geométricamente ideal, pero digamos esto, si yo lo quisiera hacer ya realmente mediante un proceso de inyección de plástico, sería un poco complicado el molde. Así que realmente lo único que hay que estar revisando es más que nada la posición, y posteriormente tú puedes ubicar, por ejemplo, una nueva posición del punto de inyección. Esta posición la puedes asignar nuevamente y eliminas la anterior. Entonces, digamos, ya geométricamente tal vez estamos en una condición óptima. Esto lo podemos estar evaluando también con esta estimación de avance de flujo, en donde podemos observar, voy a quitar ahorita la malla, esta gama de colores en donde nos estará indicando si la posición que nosotros ubicamos manualmente del punto de inyección está equilibrada, es decir, que ambos extremos de la pieza se estén llenando al mismo tiempo. Al parecer ahí se ve un poco equilibrado, así que lo vamos a mantener en esa posición. Y una vez que ya hemos asignado todas las variables o las condiciones principales para el proceso de inyección, vamos a ejecutar un análisis de flujo y esperar los resultados. Aquí nada más voy a desactivar estas opciones para que no se vaya a cerrar la ventana, y voy a poner más o menos la pieza en esta posición con la intención de ir viendo el avance que va teniendo el estudio en esta sección.
Y por acá, en donde está la pieza, también visualmente nosotros podemos ir viendo el progreso que va teniendo el estudio. Una vez concluido el estudio, vamos a poder observar algo muy similar a lo que tenemos en pantalla, en donde mediante una gama de colores vamos a poder determinar ciertas variables durante el proceso de inyección, como por ejemplo el estudio que ahorita está seleccionado es un tiempo de llenado, en donde nosotros vamos a poder determinar en cuántos segundos se llena la cavidad para esta pieza, que sería aproximadamente un valor de 1.7 segundos, y de esta forma se podría determinar el tiempo de ciclo de inyección, obviamente considerando las demás cavidades y bueno, el tipo de molde, ¿no? Ya sea de colada fría o colada caliente. Además de estos datos, también podemos conocer, por ejemplo, la presión de inyección al final de llenado o la presión máxima que se necesita para poder inyectar una cavidad. Además de conocer este valor de presión, que en este caso son casi 76 megapascales, y de esta forma nosotros conocer en qué máquina de inyección tenemos que o tendríamos que montar nuestro molde, también podemos determinar algunas cosas importantes durante el llenado, como por ejemplo, si ustedes pueden notar, en esta zona, en la parte lateral, existe una tonalidad color azul, a diferencia de la otra zona que tenemos en la parte derecha, en donde esto se estaría significando, la parte en color azul, que existe una caída de presión durante el proceso de llenado, con lo cual se podría determinar que la pieza muy posiblemente sí pueda llenar, como lo podemos observar en este otro estudio que se llama facilidad de llenado, pero efectivamente en esta parte que está en color amarillo podríamos tener ciertas dificultades para el llenado de la pieza, ¿no? Entonces, estas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta y básicamente se corrigen muy posiblemente moviendo la posición del punto de inyección. ¿Qué otras consecuencias o qué nos podrá traer por consecuencia que tengamos un desbalanceo en el llenado de nuestra cavidad debido a una incorrecta posición del punto de inyección? Bueno, si nosotros observáramos los estudios, por ejemplo, de contracción, aquí también podemos notar cómo en la parte lateral izquierda tenemos un factor de contracción mucho mayor que en la parte lateral derecha, con lo cual esta pieza muy posiblemente va a tener problemas dimensionales al momento ya de salir como tal del molde. Y si a esto, por ejemplo, a estos problemas también consideramos el tiempo de refrigeración, podemos notar cómo en estas zonas donde tenemos como estas especies de ranuras, serían las zonas que estarían tardando más en llegar a una temperatura suficiente para que pueda ser expulsada esta pieza. Y si observamos la parte trasera o la parte interior del modelo, aquí también podemos notar cómo en los nervios, en los refuerzos, también tenemos un excesivo espesor, al igual que en estas partes donde estamos simulando como la entrada de un tornillo para poder hacer el ensamble de esta carcasa. Entonces, de esta forma nosotros podemos estar determinando problemas típicos de inyección, como por ejemplo rechupes, que efectivamente en estas zonas donde determinamos que teníamos un exceso de material y donde se localizaron los puntos más calientes o zonas que tardan más en enfriar, podríamos localizar algunos rechupes en la pieza, y también podemos observar, por ejemplo, algunas líneas de unión o líneas de soldadura en esta parte superior de la carcasa, lo que podría ocasionar que funcionalmente, bueno, se debilitara. Y también podemos determinar aquí en la parte interna, donde encontramos estas esferas en color morado, se estarían localizando los atrapamientos de gas en nuestra pieza plástica. Pero bueno, la finalidad de estos estudios es poder determinar y anticiparse a la etapa tanto de diseño como de fabricación de un molde de inyección de plástico y prever posibles defectos en nuestras piezas plásticas, mejorar el diseño de nuestros moldes y optimizar también nuestros procesos de inyección.